Vamos a calcular el valor vitalicio del cliente para la empresa Starbucks. Aquí tenemos una información que resume de 5 clientes los gastos que realizan por visita. El cliente 1 gasta $3,50, el cliente 2 $8,50 y en promedio gastan $5,90. Aquí tenemos el número de visitas por semana. El cliente 1 visita 4 veces el restaurante a la semana, el cliente 2 3 veces a la semana y en promedio 4 veces a la semana, los 5 clientes. Y tenemos un promedio del valor del cliente por semana, que es la multiplicación del cliente, los gastos del cliente por el número de visitas. Llevamos nuestra fórmula y nos da que el promedio de gastos de valor del cliente por semana es de $24,30. Vamos a calcular el valor vitalicio del cliente con la ecuación simple, en donde necesitamos los ingresos o el beneficio o contribución de un cliente por la vida media del cliente. En este caso, la vida media del cliente de Starbucks es de 20 años. Recordemos que eso significa cuánto tiempo alguien permanece como cliente en la empresa. Como el valor vitalicio se calcula de manera anual, la información que tenemos en este caso de Starbucks es de una semana. Aquí tenemos A, que sería el promedio del valor del cliente por semana. Entonces necesitamos identificar el promedio del valor o facturación del cliente por año. Para esto, tomo los 365 días del año y lo divido entre 7 días de la semana y obtengo 52 semanas. Y estas 52 semanas lo multiplico por los $24,30 que gastan en promedio en una semana para obtener en el año. Tengo $1,264 en el año en promedio por cliente. Ahora sí, podemos hallar nuestra ecuación simple en donde multiplicamos A por T, que es la vida media del cliente, y nos da $25,272. Esto será el valor presente de los ingresos que podemos esperar de un cliente en promedio en los próximos 20 años. Vamos a calcular el valor vitalicio con la ecuación tradicional y para eso necesitamos hallar primero a M, en donde M es el promedio del margen bruto por vida útil del cliente. En este caso tenemos que el margen de beneficio por cliente de Starbucks es del 21,3%, que equivale a nuestra variable P. Eso significa que cada cliente le deja un beneficio o una contribución a la empresa del 21,3%. Y lo vamos a multiplicar por la ecuación simple, el valor de vida útil del cliente. De esta manera, 21,3 por el valor de vida útil del cliente nos da 5,383, que sería el promedio del margen bruto por vida útil del cliente. Ahora sí vamos a calcular nuestra ecuación tradicional en donde tenemos M por, abro paréntesis, R, que es la tasa de retención. En este caso es del 75%. La tasa de retención de clientes es ese porcentaje de clientes que vuelven a comprar en un periodo de tiempo determinado en comparación a un periodo igual. Por ejemplo, vamos a analizar la tasa de retención de los clientes que vinieron en el año 2016 y volvieron a facturar en el 2017. Ahí hay una tasa de retención. Esto lo vamos a dividir entre, abro paréntesis, 1 más la tasa de descuento, que en este caso es del 10%. La tasa de descuento son unos intereses que se descuentan a ese flujo de efectivo y además tienen en cuenta otras variables como por ejemplo la inflación, y esto es importante porque el dinero, el valor económico que tiene el dinero en la actualidad no será el mismo valor que tendrá en el futuro. Normalmente esta tasa de descuento es calculada por el área financiera, entonces en este caso es del 10%, puede variar entre un 8 y un 15% y para efectos de este ejercicio lo estamos manejando de un 10%. Entonces tenemos la tasa de descuento menos la tasa de retención. Cierro paréntesis de esta división y cierro paréntesis del ejercicio. Y tenemos 11,535 que son el valor presente del margen
que podemos esperar de un cliente en promedio en los próximos 20 años. Fíjense la diferencia entre la ecuación simple y la tradicional. Los 25.272 equivale al valor presente de los ingresos versus la ecuación tradicional, que equivale al valor presente del margen, que es mucho más acertado este valor, porque el tener en cuenta el valor simple nos puede dar una información de que podemos esperar mucho de un cliente, pero realmente ahí no está teniendo en cuenta costos y gastos asociados al cliente. En cambio, aquí ya estamos teniendo en cuenta es solo el margen de contribución. Este valor también nos sirve, por ejemplo, para que tengamos una meta de cuánto estamos dispuestos a invertir en la adquisición de un cliente nuevo. En este caso, la empresa no podrá pasarse de $11.535 para la adquisición de un cliente nuevo, porque en caso de hacerlo de esta manera estaría perdiendo dinero. Entonces, la idea es que invierta menos de lo que va a recibir de los flujos de dineros futuros. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Imaginemos que una empresa está valorando su costo de captación de nuevos clientes, y para esto tenemos que la empresa se está gastando $300 en costos asociados o gastos asociados a llamadas, visitas comerciales, gastos relacionados a manutención, viáticos. Aquí están incluidos también sueldos, comisiones de los asesores comerciales. Y tenemos que se necesitan en promedio 4 llamadas o 4 visitas para convertir un cliente potencial en un cliente real. Y al final tenemos que el costo de captación de un cliente nuevo es de $1.200. Ahora, al lado derecho tenemos que el valor de vida del cliente es de $1.000. Ese ejercicio es muy interesante porque nos permite ver cuánto estamos invirtiendo nosotros para la captación de clientes nuevos versus el valor presente de los ingresos o del margen que podemos esperar de esos clientes durante sus años de lealtad. En este caso estamos invirtiendo $1.200 en la captación cuando esos clientes nos están generando a nosotros $1.000. Es decir, estamos perdiendo dinero. Vamos a calcular entonces estos datos para recordar las fórmulas. Para la ecuación simple, recordemos que solamente necesitamos los ingresos, que en este caso son de $500. Necesitamos los ingresos por la vida media del cliente, que son 20 años. Y ahí ya tenemos el valor presente de los ingresos que podemos esperar de un cliente en promedio en los próximos 20 años. Ahora vamos a calcular la ecuación tradicional, en donde primero tenemos que hallar M, y M es la multiplicación del margen de utilidad por cliente o de la empresa por la ecuación simple, que es el valor vitalicio simple. Eso nos da el margen bruto promedio por vida útil del cliente. Ahora sí podemos calcular la ecuación, en donde tenemos M por, abro paréntesis, tasa de retención, que en este caso es del 55%, dividido, abro paréntesis, 1 más tasa de descuento, que es I, menos tasa de retención, cierro paréntesis para esta división y cierro paréntesis general, y aquí nos dan los $1.000 que vamos a tener, que corresponde al valor presente del margen que podemos esperar de un cliente en promedio en los próximos 20 años. Entonces, no podemos guiarnos, lo ideal es no guiarnos por los ingresos, por el valor presente de los ingresos, sino por el valor presente del margen. Y también ese valor nos va a permitir hacer una proyección o establecernos las metas de cuánto estamos dispuestos a invertir o cuánto deberíamos invertir para la adquisición de un cliente nuevo. Aquí terminamos.